اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. En nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia purificada, especialmente también con Jesús y Moisés y todos los mensajeros de Dios a lo largo de la historia. Estamos viendo que la persona, digamos, algunos habíamos dicho antes que por una pose intelectual o por provocar o por, digamos, contradecir o por denunciar una hipocresía, sostienen que el mundo no tiene sentido y demás, pero saben que son, primero, la excepción a la regla, son los menos. Además, saben que de alguna manera están tratando de provocar, llamar la atención, ahora sea por vanidad o sea por denuncia o por lo que fuera. Lo cierto es que una de las razones que el hombre niega el sinsentido y de alguna manera adelanta el juicio en su conciencia, que en realidad el hombre tiene un tribunal en su propia conciencia, tiene abogado defensor, tiene fiscal, tiene juez, un fiscal que lo critica, la autocrítica, un abogado que lo defiende, un juez que dictamina. Todo eso es a nivel de la conciencia. La persona que pierde la conciencia es la persona que realmente hace cualquier cosa. Las personas que más se controlan a sí mismas, que más, digamos, se inclinan por el bien, rechazan el mal, son personas que se juzgan antes de ser juzgados, que realmente su tribunal anda bien, que está bien organizado, el juez realmente es un buen juez y el fiscal es un fiscal que, digamos, es duro en la autocrítica y el abogado defensor también es justo y no, digamos, va a intentar defender lo indefendible, etcétera, digamos. La persona que, por ejemplo, ha logrado en su vida, esto ha pasado, digamos, voy a contar una anécdota y ustedes pueden aportar mucho más. La persona que logra mediante sobornos, mediante distracción, ignorancia, mediante fuerza bruta, realizar una serie de actos ilícitos, de abusar, de oprimir, de engañar, de robar, y acumula una cierta experiencia de vida en este sentido, comportándose de esta manera. Cuando llega al final de sus días hay algo que lo tiene perturbado, digamos, sobre todo en el momento de acercarse a la muerte, y este hombre no puede tener tranquilidad. Muchas veces inclusive llegan a confesar y a hacer confesiones antes de morir, debido a esta presión que ejerce el tribunal ese interior. Para algunos que todavía no ha muerto completamente su espíritu y todavía escuchan la voz del fiscal y que tienen un abogado relativamente todavía que le queda algo de justicia, lo cierto es que no soportan y terminan confesando todo, descargando toda su situación de alguna manera, ejerciendo un arrepentimiento antes de morir como preparación para ese momento inexorable que sienten en su interior, en su ser. Hace unos años yo estaba con una persona que se encargaba de acompañar a los muertos terminales, a los enfermos terminales, aquellos que se saben en las terapias intensivas, en los hospitales, o aquellos que tienen esas enfermedades terminales que saben que se acerca el momento de la muerte. Y le tocaba hablar con un arquitecto, él acompañándole esas instancias finales. Era un profesional, un psicólogo que al mismo tiempo había hecho estudios en la India y demás sobre el alma humana y ejercía, digamos, una suerte de acompañamiento y escribía sobre, digamos, sobre la realidad, las experiencias, las confesiones, los diálogos, los preparativos, las distintas maneras de enfrentar ese momento. Enseñaba el arte de el buen morir, digamos. Entonces contaba que un arquitecto muy famoso en una ciudad había hecho grandes torres, edificios y demás, pero que algo la agobiaba en el momento de acercársele a la muerte y pidió hacer una confesión para descargarse y sostenía y sostuvo en esa confesión que en realidad en muchas de sus obras había fraguado, digamos, y había falsificado documentación y había empleado materiales que no eran los que decían, no tenían esa fortaleza que decía tener, etcétera, y que había hecho mucha fortuna y mucho renombre así, y que él era, digamos, objeto de muchas encomios,
muchos elogios y muchos premios y muchas cuestiones, pero que él en su foro íntimo sabía que él no merecía, porque no era esa persona que se creía que era, sino que realmente distaba mucho y había engañado a mucha gente y tenía sobre el peso de su conciencia esta cuestión hasta que, digamos, no sabía cómo hacerlo, pero que no quería llevarse eso a la tumba. Esto de que no querer llevarse las cuentas no pagas o las situaciones no resueltas o los engaños o los crímenes o los pecados o las, digamos, malas acciones a la tumba y la necesidad de descargar esto y de aliviarse, digamos así, en el momento de morir, muestra dos cosas. Primero, que el hombre sabe que hay una continuidad y sabe que va a comparecer. El hombre en su fuero íntimo sabe que va a comparecer y sabe que todo lo que él y Dios saben va a ser puesto en algún momento, va a salir, y más vale que sea que salga por obra propia y no, digamos, por obra de los demás, que serán mucho más implacables y la vergüenza será mucho mayor todavía de la que ya es, si es confesión. Hay un dicho profético que dice: juzgaos antes de que os juzguen, porque de esa manera uno realmente se prepara para el juicio de una manera mejor. Estábamos viendo también al final del programa anterior que el mensajero de Dios pide por su umma. Hay un dicho de Fátima Zahra, alayha salam, la hija del profeta, que dice que estará en el house, o en el momento, digamos, en el puente que conduce también al paraíso, al infierno, en ese momento de que se diferencian uno con otro, y donde el profeta pide por su umma, por su comunidad, y bueno, algunos inclusive no estarán a tono con la intercesión profética y de nada les servirá y serán llevados al infierno. Pero aquellos que de alguna manera les quepa la intercesión, porque han hecho, digamos, malas acciones, pero de alguna manera han hecho algunas buenas también, y los pueda abarcar el pedido especial del profeta Muhammad a Dios para su salvación. Fátima Zahra dice: Allahumma, decimos allí, sallim ummati, Dios salva a mi comunidad, salva a mis seguidores. Y dice el Sagrado Corán sobre Muhammad, la bendición y la paz sean con él y sobre su familia: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, Dios te va a otorgar y te va a satisfacer. De modo que esta concesión de la intercesión al profeta y a sus familiares es un don de Dios extraordinario. Hay también una narración donde el arcángel Gabriel le dice a Muhammad si él quiere el gobierno, porque en el Corán Salomón tiene un gobierno en la tierra, un gobierno que es, digamos, ejecutado, este gobierno administrado con la ayuda de genios, con la ayuda de animales, etcétera, y algunos creyentes. Pero no tenía el número suficiente de hombres creyentes, y en su época el Sulaimán o el Salomón tiene este reino majestuoso, donde él gobernaba con justicia profética a este reino, y que va a llevarlo a cabo con genios y demás. Bueno, la cuestión es que el arcángel Gabriel le ofrece de parte de Dios al profeta Muhammad un reino semejante, superior todavía. El profeta dice que él prefiere vivir como siervo de Dios humildemente y que no quiere de Dios toda esa pompa, esas riquezas, porque la misión del profeta Muhammad, entiéndase, en su servidumbre a Dios, es que se realice el plan de Dios, no el plan de Muhammad. Muhammad se somete al plan de Dios, y el plan de Dios es un reino extraordinario, todavía superior al de Salomón en un sentido, quizás no en la pompa, sí en la justicia y en la extensión. Dios sabe más. Lo cierto es que este reino que se va a llevar a cabo en la era y bajo la enseñanza del profeta Muhammad, es decir, en el último periodo de la humanidad, en el periodo que abarca el Corán y abarca la enseñanza profética, en el periodo en que viene el Imam Mahdi y llena la tierra de justicia junto con Jesús, en este periodo, digamos así, el reino va a ser extraordinario. La cuestión es que cuando el profeta lo niega, entonces Dios le dice al arcángel Gabriel que le diga al profeta Muhammad que le ha concedido un bien superior, y es la intercesión en el día del juicio, que vale mucho más que un reino, digamos, en este mundo. Aquel es eterno, como dijimos, y ya lo hemos dicho varias veces. Entonces, lo que le va a otorgar es la distinción de la intercesión, es decir, que el profeta pueda pedir por aquellos, y también dice
un hadiz, mi intercesión abarca a los que han cometido pecados graves. Los que han cometido pecados más leves quizás necesitan menos de la intercesión que aquellos que han cometido pecados graves, pero que de alguna manera han hecho algunas acciones que les permite entrar dentro de la intercesión. Sabemos que la intercesión puede ser rota o puede ser, digamos, anulada por la malicia de personas que son objeto de maldición por parte de los profetas y su intercesión no les abarca. Tenemos en el Corán que dice, por algunos hipócritas, da lo mismo que pidas perdón por ellos o no pidas, Dios no los perdonará, es decir, que esos han salido de la misericordia de Dios y que tienen que ser realmente personas muy aberrantes, ¿no? El profeta es rahmatan lil alamin, es misericordia para el mundo, de modo que alguien que quede fuera de la misericordia de Dios es sin duda alguien que ha cometido muchísimas faltas y no se ha arrepentido y no se han dado las condiciones en su corazón para gozar de esa intercesión especial. También hay vamos a concluir con esto, hay en los días de Muharram, especialmente, pero en todo el año que uno recuerda al Hussein, hay una súplica en la prosternación que describen del Imam Sajjad alayhi salam, sexto imam, que dice: Dios bendice con una bendición especial a los visitantes del Imam Hussein y a los que hacen el luto por el Imam Hussein, los que recuerdan el sacrificio del Imam Hussein que salvó al Islam de la extinción por parte de los omeyas. Y dice: Allahumma inni astaudi'aka, yo te pido, Dios, te suplico, Dios, por los visitantes del Hussein y por los que hacen la conmemoración, el recuerdo, el luto por el Imam Hussein alayhi salam. Esta es una de las puertas de la intercesión. Inshallah, que Dios interceda por todos nosotros. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fátima TV es un grupo multinacional dedicado a la producción de contenidos basados en enseñanzas religiosas, así como también en temas culturales, morales, sociales, históricos, estilo de vida, familia, educación de los hijos, psicología y filosofía. Estos contenidos se publican en formato de videos, audios, fotografías, revistas y libros electrónicos. Para unirte a WhatsApp y recibir los temas y las publicaciones en forma gratuita, agrega a tus contactos nuestro número 54938-1539-0737 y envíanos un mensaje con tu nombre por esa misma vía.